Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a compartir nuestro devocional de hoy, día martes, y vamos a pedir como cada día la bendición de Dios para recibir una palabra de Él para nosotros. Oramos juntos por esto. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo devocional, que como cada mañana tú nos ministres, nos hables, nos enseñes por medio de tu palabra. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos alcanzar tus propósitos. Queremos, Señor, que literalmente, como hablamos el domingo, sea un tiempo de victoria para nuestras vidas. Guíanos a esas bendiciones que tú tienes preparadas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido que hoy tu palabra sea de bendición para nosotros también. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 4, que dice así: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Solamente hasta allí. Quiero contarte a qué se refiere esto. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios le promete llevarlo a una tierra abundante. Pero antes de llegar a ir a la tierra abundante, tienen que pasar por un desierto. Y una de las cosas que suceden en ese trayecto por el desierto es que no tienen comida, porque obviamente están en un desierto. Entonces Dios decide mandarle maná, que es pan del cielo. Cada día Dios enviaba ese pan del cielo sobre el campamento de Israel, y Israel salía de sus tiendas y juntaban el maná que iban a comer. Eso sucedía todos los días, 6 días, pero en el séptimo día, como era el día de reposo, ese día no caía maná. Entonces Dios le había dado 2 órdenes: que todos los días juntaran solamente lo necesario para alimentarse, que no juntaran de más. Pero la segunda orden era que el sexto día juntaran el doble, porque el séptimo no iba a descender. ¿Qué hacía Israel? Cuando salían a juntar maná, querían juntar de más para guardarlo. ¿Y qué pasaba con el maná que juntaban de más? Criaba gusanos. ¿Qué pasaban con otros de Israel? El sexto día, en lugar de agarrar ración doble, agarraban la ración de siempre. Y cuando salían el séptimo día, no había maná para comer. ¿Por qué Dios le hace esto? ¿Por qué el maná del cielo? ¿Por qué esto del séptimo día, de la doble porción, de la porción justa? Porque Dios utilizó el desierto, entre otras cosas, para que Israel aprendiera a depender de Dios, para que aprendieran a depender de Dios en su diario vivir, en sus cosas cotidianas, en su vida. El desierto era el lugar que Dios había elegido para enseñarles a depender de Él. Muchas veces también para nosotros los tiempos de necesidad o los tiempos de escasez, los tiempos de desierto, son los tiempos donde aprendemos a depender de Dios. Para nosotros sucede igual. Necesitamos de su provisión, de su guía, de su ayuda. Aprendemos a depender. Ahora, ¿sabe lo que a mí me llamó la atención? Que cuando Dios le habla a Israel de introducirlo en la buena tierra, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 11, versículo 11, dice así: La tierra a la cual pasáis para tomarla, es tierra de montes y de vega, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Dios le habla de la tierra prometida y le empieza a decir que es una tierra abundante, tierra donde no comería el pan con escasez, tierra donde no le faltaría nada, pero vuelve a lo mismo. La tierra abundante que vas a pisar, que vas a vivir y que vas a disfrutar, depende de las lluvias del cielo. Los ojos de Dios guardan de eso. Y otra vez le habla de dependencia.
A veces nosotros creemos que depender de Dios es solamente para los tiempos difíciles, pero aquí Deuteronomio le enseña a Dios que no solamente debían depender en los tiempos difíciles, sino en los tiempos de abundancia también debían depender de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la dependencia es fundamental. ¿Para qué? Para superar los tiempos difíciles y para aumentar la bendición en los tiempos de bendición, conservarla y aumentarla. Ahora bien, si es tan importante, ¿qué significa depender de Dios? Yo quiero primero decirte lo que no es depender de Dios. Depender de Dios no es quedarse sin hacer nada esperando que Dios lo haga todo. Eso no es depender de Dios. Depender de Dios tampoco es actuar de manera imprudente y esperando que Dios nos proteja. No es así tampoco. Por ejemplo, yo no puedo decir que dependo de Dios porque salgo a la calle y cuando voy manejando cierro los ojos y que Dios me guíe. Esa es una imprudencia que lo más probable que termine es chocando, accidentándome. Depender de Dios es salir a la calle, pero antes de salir encomendar mi día, pedirle a Dios que me guarde en el viaje, que me ayude, que pueda ir a todos los lugares que necesito ir sin inconveniente. Eso es depender de Dios, lo otro es imprudencia. Depender de Dios no significa no hacer nada y que las cosas sucedan, como les dije. Entonces, ¿qué tiene que ver con depender de Dios? O pastor, ¿qué es depender de Dios? Depender de Dios es reconocer que necesitamos de la ayuda, de la guía, de la protección de Dios para nuestra vida, para vivir vidas bendecidas. Depender de Dios es lo que hacía el pueblo. Ellos dependían en el desierto, dependían del poder, de la ayuda, de la provisión de Dios. Y en la tierra también, porque aún en medio de su abundancia, si Dios no enviaba la lluvia, la abundancia se terminaba. Si Dios no lo guardaba de sus enemigos, la abundancia le era quitada. Entonces depender de Dios es reconocer esa necesidad. Ahora quiero que escuche esto. Depender de Dios no solamente es reconocer sabiendo, sino es que es reconocer a través de nuestro orar. Por ejemplo, dependemos de Dios cuando oramos, cuando encomendamos a Dios nuestro día, cuando le pedimos a Dios su ayuda, cuando le pedimos a Dios que nos guíe en las decisiones, cuando encomendamos a Él nuestro camino, confiando en Él. Eso es depender de Dios. Yo no puedo decir que soy alguien que dependo de Dios y no oro, no busco su poder, no busco su ayuda. Cuando yo oro estoy demostrando dependencia, estoy reconociendo que necesito que Él me ayude. Depender de Dios es dejarme guiar por Dios, es tomar la palabra de Dios como una guía de vida, de fe, de conducta, de pensamiento y estar dispuesto a que la palabra de Dios cambie mi manera de pensar y de actuar, reconociendo que como Dios dice es mejor que como yo pienso. Eso es depender de Dios. La persona que depende de Dios se deja cambiar en su manera de actuar y de pensar, porque reconoce que lo que Dios le está enseñando a través de su palabra es mejor. La persona que depende de Dios está dispuesto a hacer lo correcto, aunque lo correcto de principio no sea lo más beneficioso. La persona que depende de Dios prefiere permanecer en honestidad antes que hacer algo indebido para tener un beneficio. Prefiere hasta privarse de ese beneficio porque depende de Dios. Es como aquel que está en necesidad y prefiere depender de la provisión de Dios, de buscar un trabajo y no de hacer algo indebido. Entonces la dependencia de Dios no es solo una expresión de nuestro vocabulario, no es solo una palabra yo dependo, no, la dependencia de Dios se refleja en nuestro accionar, se refleja en nuestra conducta, se refleja en nuestras prioridades, se refleja en eso, en yo ponerlo a Dios como mi ayudador, como mi proveedor, como mi protector, como aquel que hace que yo alcance todas las cosas, mientras me esfuerzo, mientras hago mi parte, pero reconozco que lo necesito. A veces los grandes errores que nosotros cometemos es solamente depender de Dios de boca para afuera, solamente en palabras. Y otro gran error es depender de Dios en los momentos difíciles. Y ahí sí pedimos la provisión, pedimos que nos ayude, que nos guíe, pero cuando vienen los tiempos de bendición, creemos que la bendición la podemos manejar nosotros y que somos los artífices, que somos los estrategas, que sabemos cómo hacer las cosas.
Y ahí es cuando arruinamos la bendición, ahí es cuando el diablo toma ocasión, ahí es cuando el enemigo te roba, ahí es cuando nosotros perdemos, ahí es cuando las cosas se complican. La dependencia de Dios es en todo tiempo, es un estilo de vida. Yo dependo de Dios en todo tiempo, en todo momento, porque solo Él me puede llevar a realidades mejores. Solo en Él, en sus manos, puedo estar seguro. Hay un versículo que refleja un poco esa dependencia y que me encanta cuando el salmista dice: castillo mío, fortaleza mía, salvación mía. Ese es nuestro Dios, es nuestro castillo, es nuestra fortaleza, es nuestra salvación. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a depender de Dios. Ese es un buen reflejo de depender de Dios. Así que yo quiero animarte, iglesia, ahora a que seamos personas dependientes, porque Dios nos va a llevar a realidades grandes. Dios te quiere dar victorias grandes en tu vida, en nuestra vida, pero ¿qué necesitamos? Depender de Él. Ir en oración, dejarnos guiar por su palabra, hacer lo que es correcto delante de Él, elegir obedecerlo a Él antes que a cualquier otra cosa. Y cuando esas cosas están en nosotros, esa es una dependencia. Y Dios jamás avergüenza a los que en Él confían. Así que yo quiero animarte a que juntos oremos para que Dios nos enseñe, que podamos poner por práctica estas cosas, que practiquemos esta dependencia para que aprendamos a caminar en victoria. Oramos juntos por esto. Padre, yo te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que bendigas nuestras vidas y que nos ayudes a ser dependientes de ti, que nos ayudes a depender, a confiar, a saber que tú estás para ayudarnos y para bendecirnos, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que no creamos en nuestras capacidades solamente ni en nuestra sabiduría, sino que todo eso esté a disposición de tu guía, de tu palabra, que todo eso, Señor, esté cubierto por la oración, pidiendo tu ayuda y tu respaldo, y de esa manera seremos un pueblo bendecido, de esa manera seremos un pueblo que avanza, que conquista, que no se detiene. Yo te pido en el nombre de Jesús, enséñanos a caminar en dependencia y en confianza hacia ti. Te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana miércoles en un nuevo devocional. Bendiciones. Preciso de ti, preciso de tu perdón, preciso de ti. Quebranta mi corazón como una rosa ansiosa por aguas, si tengo sed de ti. Como tierra seca, así está mi alma, preciso de ti. Distante de ti, Señor, no puedo vivir. No vale la pena existir. Escucha mi clamor, más que el aire que respiro, preciso de ti. Distante de ti, Señor, no puedo vivir. No vale la pena existir. Escucha mi clamor, más que el aire que respiro, preciso de ti. No puedo entender lo que hiciste por mí.
cielo. Tu misericordia sin fin, como un padre se compadece del hijo, así tú me amas. Aparta de mí mis transgresiones, preciso de ti. Distante de ti, Señor, no puedo vivir, no vale la pena existir. Escucha mi clamor, más que el aire que respiro, preciso de ti. Distante de ti, Señor, no puedo vivir, no vale la pena existir. Escucha mi clamor, más que el aire que